El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabías que Jesús inauguró el reino de Dios durante su ministerio terrenal y que continúa manifestándose en el presente a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Para los cristianos, mostrar que el reino de Dios está cerca implica vivir de acuerdo con los valores y principios del reino. Demostrar la cercanía del reino de Dios es un llamado a ser testigos vivientes de la obra de Dios en el mundo, buscando reflejar la imagen de Cristo y ser agentes de cambio en medio de la injusticia y el sufrimiento. Es un compromiso de vida que implica vivir en obediencia a Dios y ser ejemplos de su amor para todos aquellos que nos rodean. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este día y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes. Quien les habla es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, y quiero darle las gracias a mi compañero, mi hermano Jesús Rodríguez, director de nuestro instituto Juan Figueroa Umpierre, el cual estuvo cubriéndonos en nuestras vacaciones. Así que para nuestro hermano Jesús, un abrazo, un saludo y nuestras oraciones con él y con toda su familia. Y en el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a trabajar la lección número 19, titulada El reino de Dios se ha acercado. Y vamos a estar utilizando como base el libro de Mateo, capítulo 12, los versículos 22 al 32. Y voy a dar lectura ahora lo que es el verso a memorizar, que dice de la siguiente manera: Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12, versículo 28. ¿Y qué queremos trabajar en esta clase? Bueno, 3 objetivos. El primero, reconocer la obra de Jesús y el cumplimiento del orden y de la ley. Número 2, puntualizar los asuntos del reinado de Cristo y las señales que afirman su llegada. Y número 3, comprender el concepto de blasfemia y sus consecuencias. ¿Y qué les parece si trabajamos este vocabulario que se presenta en nuestra clase, que es blasfemia? ¿Y qué es la definición de blasfemia? Bueno, nos dice el texto que ocurre cuando se hace una ofensa a una divinidad y es la difamación del nombre de Dios considerado como un insulto o irreverencia con ciencia o de forma intencionada que no tiene perdón. ¿Y qué les parece si leemos la palabra en este día? Y les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 12 de Mateo, los versículos 22 al 23, y estaremos dando lectura a la porción que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulo. Estaré dando lectura a la Reina Valera Revisa. ¿Y qué les parece si leemos la palabra del Señor? Y dice de la siguiente manera: Entonces le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían: Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Buen Dios, te damos gracias en este día por esta oportunidad de poder compartir tu palabra con cada uno de nuestros hermanos. Gracias por la oportunidad hermosa que nos das de poder compartir tu palabra y hacerlo a través de estos medios. Señor, oh Dios mío, de manera que nuestros hermanos y hermanas puedan recibir de ti esta palabra que trae tanta esperanza y que nos transforma. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Con esta clase iniciamos nuestra segunda unidad titulada Jesús proclama el reino de Dios. Y vamos a estar utilizando 3 parábolas del Evangelio de Mateo para poder discutir toda esta unidad. Así que le estaré haciendo una recomendación a ustedes. Una de las cosas que le voy a recomendar es que usted, a partir de este día, tome el Evangelio de Mateo y lo lea en su totalidad. Porque me interesa que podamos ver cómo el evangelista presenta el tema del reino de Dios, miren, a través de todo el libro de Mateo. El Evangelio de Mateo es uno de los evangelios, ¿verdad?, más extensos que tenemos en la Biblia. Es el primero que tenemos en el Nuevo Testamento, pero miren, les invito a que disfrute de esa lectura y que podamos entonces analizar en el contexto del Evangelio de Mateo este tema del reino de Dios. Como principio, ¿verdad?, cada uno de nosotros partimos de que la promesa del reino se hizo realidad en la encarnación de Jesús. Si algo nosotros tenemos que afirmar como base, como principio, es esto: que el reino se hizo realidad en la encarnación de Jesús. Pero la pregunta que nos debemos hacer, y quizás la pregunta que nos estamos haciendo constantemente, ¿verdad?, como cristianos, es ¿cómo es el reino de Dios que presenta Jesús? ¿Cómo es ese reino que Jesús presenta? Por eso es que vamos a ver que en las clases próximas vamos a ver cómo Jesús, obviamente como buen maestro, utilizó parábolas para que sus discípulos pudieran reflexionar acerca de las características de ese reino versus las expectativas de lo que debía ser el reino en la tierra. Así que tenemos este contraste, ¿verdad? Cuáles son las características de ese reino versus las expectativas de lo que debía ser ese reino en la tierra. Y porque tenemos personas en el texto bíblico, que los vamos a ver ahí, que tenían una expectativa de lo que era el reino de Dios, ¿verdad?, aquí en la tierra. Y quizá esto también nos toca a cada uno de nosotros. También tenemos nuestras expectativas de lo que implica el reino de Dios en esta tierra. Y eso, mis queridos hermanos, es tema, miren, para discutir por un buen tiempo. Pero en las próximas clases vamos a estar trabajando el mismo. Bueno, la clase de hoy nos encontramos con uno de los evangelios más importantes para la iglesia primitiva. De todos los evangelios, el evangelio de Mateo es uno de los más importantes para la iglesia en sus inicios. Hay otro dato importante, es que el evangelio de Mateo fue escrito principalmente para el pueblo judío. Cada evangelio, usted va a notar que tiene como unos enfoques. Pues uno de esos enfoques que tenía el Evangelio de Mateo era la comunidad judía de ese tiempo. Y para el autor de Mateo era importante demostrar en el escrito de este Evangelio que Jesucristo era el Mesías. Por eso es que vemos ese énfasis al pueblo judío, porque usted y yo sabemos que uno de los grandes problemas que tuvo Jesús es que hubo gente, especialmente los fariseos, escribas, que muchos de ellos no creían que él era el Mesías prometido. ¿Por qué? Porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, tenían una expectativa distinta a la que Dios tenía en su corazón. Y obviamente para el autor de Mateo era importante que se presentara a Jesucristo como el Mesías, y obviamente utiliza
versículos del Antiguo Testamento y trae versículos del Antiguo Testamento para hacer ese énfasis, si lo queremos presentar de esta manera. Ahora, sin embargo, podemos ver cómo a partir del capítulo 12, que es el que estamos discutiendo, mientras usted, por eso le estoy invitando a que lea ese libro de Mateo completo, usted va a notar que Jesús empezó a tener problemas y encontronazos con los fariseos. Pero es a partir del capítulo 12 que esa oposición se intensifica, especialmente por los escribas y por los fariseos. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió en el capítulo 12 para que aumentara esa oposición? Porque algo debe haber ocurrido para que esa oposición, aumentara. Y para esto vamos a utilizar, es una herramienta literaria, es que podamos estudiar la estructura de ese capítulo. Eso, en otras palabras, es cómo está dividido ese capítulo. Por eso es que hablamos de la importancia de estudiar cada capítulo en su contexto. Es ese versículo en ese capítulo y ese capítulo en el Evangelio, específicamente el tema que se está tocando, cómo se trabaja. Pero en este caso vamos a trabajar el capítulo 12 solamente y vamos a analizar un poco la estructura literaria que nos presenta el autor. Una de las primeras cosas que nos presenta el capítulo número 12 es esos versículos iniciales del versículo 1 al versículo 8, ¿verdad? Donde vemos entonces una disputa. Más adelante vemos una segunda disputa desde el versículo 9 al versículo 14. O sea, que tenemos dos grandes discusiones entre el versículo 1 al versículo 14. Y estas dos discusiones, estas guerras que se dan, es un desacuerdo, una disputa sobre el sábado, o en otras palabras, el día de reposo. La primera que nos presenta esos primeros versículos es cuando los discípulos tenían hambre, iban caminando, tenían hambre en el día de reposo y comenzaron a recoger espigas en el día del reposo. La segunda disputa que vemos es cuando Jesús sanó al hombre de la mano seca en el día de reposo, cuando estaban dentro de una sinagoga. Vemos estas dos problemáticas, estas dos situaciones, donde en un día de reposo se sacia el hambre y en otro día de reposo se sana a un enfermo. Ambos podemos llamarlos actos de misericordia. Y aquí vemos entonces esta pelea, esta lucha. La misericordia versus los rituales. ¿Y cuál de esa ganará? Y vemos entonces que Jesús representa esa misericordia y los rituales los vemos representados en los fariseos. Y cuando hablamos de cuál debe prevalecer, la misericordia o los rituales, pienso que el libro de Oseas capítulo 6 versículo 6, apúntalo por ahí, después usted lo discute más tarde en su clase o en su casa. Miren lo que dice ese texto de Oseas, muy conocido por nosotros. Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Miren, esa palabra tiene mucha importancia en esta discusión. La misericordia por encima de los rituales. Y entonces vemos que el libro, mientras usted ve que se da esta disputa sobre el sábado en los primeros 14 versículos de eso, vemos entonces que del capítulo 12, el versículo 15 al versículo 21, vemos entonces un interludio interpretativo. Vemos como algo que se inserta en esa discusión de el sábado y entonces los versículos que estamos discutiendo en la clase de hoy, que nos habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en medio de eso hay un interludio, hay algo que está ahí y está ahí con una razón. Y cuando usted ve este interludio y lee estos versículos 15 al 21, vemos, mis queridos hermanos, que es aquí donde se presenta la cita más larga del Antiguo Testamento en
todo el Evangelio de Mateo. Y lo vemos entonces en el libro de Isaías 42, versículos del 1 al 4. Y esta es la cita que presenta Mateo. Y este capítulo 42, versículos del 1 al 4, habla acerca de una profecía mesiánica. Y mire cómo dice: he aquí mi siervo. Estoy leyendo Isaías 42, versículos 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Escuchen muy bien esa parte. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni se desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperan su ley. Aquí vamos a enfocarnos en el versículo 1 del capítulo 42 de Isaías, porque nos presenta una afirmación de que Jesús, miren, es el Mesías prometido. Y no solamente eso, es que Jesús, este Mesías, fue dotado por el Espíritu de Dios. Y esto es importante mencionarlo porque es lo que hace antesala a la clase de este día en el versículo 22, porque hay un cuestionamiento que está. Vamos a estar en eso más adelante. Pero en cuanto a este versículo 1 de Isaías 42, esta afirmación de que he aquí mi siervo, yo le sostendré, esto como que hace eco en nuestros corazones y dice: oye, yo como que he escuchado algo similar en el Evangelio de Mateo. Sí, tiene toda la razón. Miren, en Mateo 3:17, cuando se da el bautismo de Jesús, donde desciende la paloma, se escucha una voz que dice: este mi hijo amado, el cual yo tengo contentamiento. Más adelante, en el capítulo 17, el versículo 5, también vemos en la escena de la transfiguración que cuando desciende la nube se escucha una voz que dice exactamente lo mismo: este es mi hijo, el cual yo tengo contentamiento. Y obviamente lo tenemos también aquí en Mateo, versículo 18 del capítulo 12, que es el que estamos trabajando en este día. Entonces, aquí entramos en la controversia, y yo le llamo la controversia de Belcebú, ¿verdad? Miren, aquí vemos esta pelea, esta controversia. ¿Bajo qué autoridad o poder está actuando Jesús? Fíjense cuán importante es ese interludio que acabamos de discutir, porque ese interludio, lo que precede a estos versículos, vemos una profecía en el libro de Isaías donde habla del Mesías que tenía la autoridad y tenía el poder del Espíritu Santo, y que entonces implica que si Jesús es el Mesías, ¿bajo qué autoridad o poder está actuando Jesús? Pues miren, está actuando bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a repasar brevemente lo que Mateo nos dice acerca del Espíritu de Dios y Jesús, porque vamos a ver entonces también esto. ¿Qué es lo que nos dice Mateo? ¿Dónde vemos este asunto de el Espíritu Santo de Dios y Jesús? Bueno, cuando usted lee Mateo y cuando usted lo lea, fíjese en esto. Al principio, en el capítulo 1, el versículo 18, nos dice que Jesús fue concebido por el Espíritu de Dios. También más adelante nos dice en el capítulo 3, versículo 16, que desciende sobre él el Espíritu Santo cuando es bautizado. Y no solamente eso, capítulo 4, verso 1, nos habla de que el Espíritu Santo lo condujo al desierto para que fuera probado. Y en el capítulo 3, versículo 11, también Juan el Bautista dice que detrás de él vendría uno, o sea, Jesús, que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y vemos también en el capítulo 10, versículo 20, que Jesús le promete a sus discípulos, escuche bien esto, que iban a ser inspirados por el Espíritu Santo cuando sean perseguidos. Y finalmente lo vemos en esta cita que estamos estudiando en el capítulo 12, versículo 18. Así que para Mateo, y de igual manera como para los primeros cristianos, como les dije que Mateo era importante para esos primeros cristianos, el Espíritu Santo
En Jesús era evidencia de que Dios estaba iniciando el reino de Dios aquí en la tierra. Para Mateo, eso era la evidencia de que el reino de Dios había iniciado, había comenzado a través de Jesús. Miren, qué cosa más importante. Y por eso es que vemos que, a pesar de la acusación de que Jesús echó fuera ese demonio en el nombre de Satanás, los que estaban allí quedaron impresionados, dice el texto, ¿verdad?, ante ese poder manifestado por el Mesías. Por lo tanto, la acusación que hubo de parte de los fariseos, eso no prosperó. Ahora, usted y yo sabemos que los fariseos, a pesar de ese milagro que Jesús hizo, ellos no reconocieron que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y vemos entonces que Jesús los amonesta y les advierte. Y les advierte sobre la blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Y en este contexto, la blasfemia consta, ¿verdad?, de atribuir a Satanás la obra del Espíritu. Ciertamente Jesús lo está diciendo. Mateo hace esa referencia directa a Isaías, donde dice que Jesús fue, miren, allí embestido del poder del Espíritu Santo de Dios. Y que estos fariseos dijeran que quien había sanado a ese hombre había sido Satanás. Miren, mis queridos hermanos, eso es una blasfemia. Y ciertamente usted y yo sabemos que quien obró en sanidad sobre esa persona fue el Espíritu Santo de Dios a través de Jesucristo. Y en el caso de los fariseos, porque hay que analizar esto bien, el pecado estaba en el rechazo intencionado a Dios y también a su verdad, porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos habían visto los milagros. Miren, no había duda de que Jesús era el Mesías, porque él hacía cosas que otros no podían hacer. De hecho, para que usted sepa, cuando se hacían los rituales de exorcismo en la religión judía que se hacían, Josefo, que es un historiador, registra que los sacerdotes utilizaban anillos o unos tipos de hierbas, un ritual. De hecho, le echaban una cubeta de agua encima a la persona como parte del ritual de echar fuera un demonio. En este caso, Jesús no utiliza nada de eso, porque eso no era necesario. Simplemente con la palabra era más que suficiente para que obrara eso en la vida, ese milagro en la vida de aquellos, mis queridos hermanos, que están en necesidad. Así que, mis amados hermanos, el reino de Dios ciertamente es la manifestación de su dominio y el desplazamiento de ese reino del mal. Y en medio de la oscuridad, miren, el reino de Dios, ¿qué viene a hacer? Mire, traer luz, traer esperanza. ¿Para quién? Para todas las personas. Y tenemos que entender que el reino de Dios lo comenzamos a vivir en el momento en que usted y yo abrimos nuestro corazón a Jesucristo. A veces tenemos este entendimiento de que el reino de Dios lo disfrutaremos cuando muramos y pasamos a la vida celestial. No, mis queridos hermanos, el reino de Dios lo comenzamos a vivir en el momento en que usted abre su corazón a Jesucristo. Porque desde ese momento Jesús vino a traer luz y esperanza a tu vida. Y ese reino de Dios, miren, mis hermanos, se hace presente en nosotros y a través de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, la palabra nos dice que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. Qué gran responsabilidad nosotros tenemos sobre nuestros hombros. ¿Y qué les parece, mis queridos hermanos? Si tenemos una palabra de oración pidiéndole al Señor que siga Él dándonos de su espíritu día a día. Que sigamos, Señor, que sigamos, mis amados, anunciando que el Señor es, mire, nuestro Salvador. Anunciando que el reino de Dios se ha acercado y que el reino de Dios se va a manifestar en la vida de cada uno de nosotros y que nosotros tenemos la responsabilidad de que ese reino de Dios también se haga real aquí en la tierra.
Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tus promesas, porque ciertamente vemos ese fiel cumplimiento de tu reinado en medio de nosotros. Gracias, Señor, por atender a aquellos que están en dolor, en dificultades, en situaciones difíciles que les presenta la vida. Glorifícate. Señor, te damos gracias porque podemos venir ante ti, seguros de que tú siempre intervendrás en nuestras vidas. Por eso, Señor, te damos gracias y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y así espero compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.